porque históricamente Corral de Bustos era uno de los pueblos que concentraba los boliches de los fines de semana. Así es, desde mi época era así que mirá, todavía sigue teniendo boliches. Bueno, estás a un minuto de las 10. Si admito estos últimos, vamos a hacer 220 y pico acá adentro y ya creo que voy a parar. Ya estamos grabando y ya hay 30 personas en el stream. Así que O sea, a ¿me las querés 10 decir en que punto, si quieren, pueden arrancar. ¿Vale? genial, mirá, Corral de Gusto, pueblo de Ruggeri, efectivamente, también. Buah. Tenemos figuras notables del fútbol. Bueno, dejo de hablar cosas Sí, corrientes. sí. Vamos a Nadie, lo nadie serio. resiste un archivo y esto queda todo grabado, doctora Lucina, así que ojo. No, Admito a los últimos tres y vamos a hacer, casi como la semana pasada, poco más de 200 y pico, casi 230 ya. Vamos a darle el alta a la pobre Camila Victoria Carrera y a Eliana y con eso paramos. Son 230, ¿sí? sí, para que no colapse el Meet, si no vamos a tener problemas. Sí. Bueno, a la gente que está conectada por WhatsApp con compañeros, compañeras, les avisa que pasen directamente al stream para poder mantener un número razonable acá adentro y garantizar que no se nos cuelgue el sistema justo cuando están desarrollando las clases tanto Vicky como Silvina. Nada, cuando ustedes quieran arranquen. Yo voy a cerrar mi micrófono. Paciencia a la gente que escucha los pedidos de ingreso, porque seguramente van a seguir entrando un ratito pidiendo entrar al principio y nada, no lo vamos a dejar. Que vayan al canal de stream. Bueno, listo, cuando quieran, arranquen. Me llamo a silencio. Bueno, buen día, fresco, como veníamos comentando con el mate mientras esperábamos que todo el mundo se sumara. Aguante el sureste de Córdoba, que veo que hay gente también de otros pueblos de la zona, y aguanten todos los que están acá y todas las que están acá hoy conectadas, que la verdad está fresco. Bueno, me perdí la última clase por otras cuestiones laborales, pero aquí estamos y con Vicky vamos a trabajar los últimos textos que ustedes tenían de la unidad 1, sobre los cuales no tenían ni videos ni desarrollos realizados, que son el tema de las brechas de género. Y justo dos mujeres de la cátedra vamos a hacernos cargo de comentar un poco sobre este tema. Igualmente invitamos al resto de los miembros que quieran sumarse. La veo a Dani acá conectada, que también es una persona militante sobre estas causas, pero más allá de las militancias y las adherencias ideológicas que podemos tener quienes trabajamos en el campo de la ciencia y en especial la ciencia psicológica, bueno, es importante que se visibilicen las problemáticas que enfrentan las mujeres que intentan caminar en la carrera científica. Por todo esto, le voy a dar la palabra a Vicky. A Vicky ya la conocen, es adscripta de la cátedra, está haciendo su doctorado en psicología, y le voy a dar la palabra a ella porque ella nos va a contar un poquito acerca del texto del gato y la caja que ustedes tienen dentro de los contenidos de la unidad 1. Y después sigo yo con el otro texto y algunos datos más. Vicky, todo tuyo. Bueno, gracias Silvina, buenos días, espero que estén bien. Voy a presentar el texto de Pula Álvarez sobre escaleras y serpientes. Ese texto está en El gato y la caja, que es un espacio de divulgación científica que si les interesa está bueno para que lean. Y bueno, este texto ¿de qué trata? Sobre las desigualdades de género, ¿sí?, en el sistema científico argentino. Y lo que plantea Pula Álvarez es que estas desigualdades persisten. Si bien ha habido una mejoría en los últimos años, siguen persistiendo estas desigualdades. ¿Y por qué pasa esto? Porque lo que plantea ella es que no es un problema, ¿sí?, que se soluciona con estadísticas, y que no es un problema que solamente está acotado al mundo de las ciencias, sino que tiene que ver con la forma en la que se construye nuestra sociedad, y este sistema científico es reflejo, ¿sí?, de un problema más general. No me deja pasar, a ver. Ahí está. Acá en esta filmina vamos a ver dos gráficos, ¿sí?, que tienen que ver con cómo se
distribuyen los hombres y mujeres en CONICET, ¿sí? Si bien hay otros espacios para hacer ciencia en la Argentina, los datos disponibles que muestra la autora son de CONICET. Y lo que podemos ver en el gráfico de acá de la izquierda es que en las categorías más bajas, por ejemplo, ser becario o becaria de CONICET, hay más mujeres que hombres, ¿sí? Pero cuando van subiendo las jerarquías, esto se revierte y hay más hombres que mujeres. Esto pasa también en lo que tiene que ver con las comisiones de evaluación, ¿sí? Que son quienes toman las decisiones en distintos ámbitos, en las ciencias agrarias, ingenierías y materiales, en biología y salud, en ciencias sociales y humanas, en exactas y naturales, en tecnología. Lo que podemos ver es que hay más hombres que mujeres en estos espacios de evaluación, que se llama la Junta de Calificación y Promoción, las comisiones asesoras y las comisiones ad hoc. En ciencias sociales esto es un poquito mejor, ¿sí? Entonces lo que plantea Pul Álvarez es que esto de ir subiendo de nivel en CONICET no parecía tanto depender del esfuerzo individual, ¿sí? Sino que también hay otras barreras, ¿sí?, que las mujeres van encontrando a la hora de ir pasando de nivel. Y una de esas barreras tiene que ver con los roles de género, ¿sí?, que son aquellos discursos, ¿sí?, que se van construyendo en la sociedad sobre qué es ser mujer y qué no, sobre qué podemos hacer las mujeres y qué no. Por ejemplo, hay muchos discursos que dicen que somos naturalmente maternales, por lo tanto nos tenemos que dedicar a las tareas domésticas, o que como somos más empáticas, es mejor que nos dediquemos a las ciencias sociales y a las ciencias humanas que otro tipo de ciencias. Entonces, son todas cuestiones, ¿sí?, desde la afuera de la construcción de qué es ser mujer, que se van mezclando en esta cuestión de poder ir subiendo de nivel o no en el sistema científico. Y plantea dos conceptos, ¿sí?, que uno tiene que ver con el techo de cristal y otro con el piso pegajoso. ¿A qué se refiere con el techo de cristal? Con esas barreras implícitas, ¿sí?, que no es que están escritas en una ley que a una le digan vos no vas a poder subir a este nivel o no, sino que son todas esas barreras implícitas, informales, que son difíciles de detectar, que van haciendo, que nos van impidiendo, ¿sí?, ir subiendo en las jerarquías. Y al piso pegajoso se refiere con una inercia, ¿sí?, que estamos todas las mujeres, que nos mantienen inmovilizadas en en la base, ¿sí?, de la pirámide. Y hay algo interesante que plantea la autora que tiene que ver con la falta de modelos de identificación en este caso, con mujeres que se dedican a la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, hay estudios que indican que las personas que realizamos doctorados solemos elegir directores hombres, ¿sí?, en vez de mujeres. Y esto lo atribuye con que muchas veces no conocemos qué mujeres o no están haciendo ciencia. Y para eso yo les traje algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo más cercano que tenemos es las mujeres que hacen ciencia en nuestra facultad. El 11 de febrero es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en Ciencia. Y generalmente la universidad nuestra Facultad de Psicología hace distintas actividades en las cuales, para que nosotros conozcamos a las investigadoras de nuestra facultad. Después yo les voy a dejar los recursos para que puedan ingresar, ¿sí? Y ahí van a poder conocer la biografía y las líneas de investigación de cada una de estas mujeres.
Después, por ejemplo, yo trabajo en el tema de sustentabilidad ambiental. Quizás más adelante, a partir de otras actividades que hagamos, les puedo contar un poco más de lo que trabajo. Y hay una investigadora que se llamaba Eunice Foods, que fue básicamente la que descubrió la problemática de los gases de efecto invernadero, y sus créditos los tuvo un hombre en vez de ella, ¿sí? Y hace poquito salió una serie en Netflix sobre Marie Curie, que básicamente ustedes la deben conocer, pero fue la primera mujer en obtener 2 premios Nobel y ganar un puesto de jerarquía en la Sorbona. También, si quieren como conocer su vida, les invito a que vean la peli. Y en Argentina, en Córdoba, en términos de ambiente, no quería dejar de presentarles, a ver si voy a hacer lío. A ver acá. A Sandra Díaz, que es una referente a nivel mundial, es investigadora cordobesa y es reconocida internacionalmente, es bióloga y trabaja también sobre temas de ambiente, que me parecía interesante mostrárselas. Vuelvo a la presentación. A ver. Y la autora... Vicky, perdón, una cosita. Por ahí acá están pidiendo que vayas como más lento, porque por ahí algunos conceptos no los están como agarrando, así que nada, eso. Perdón. Bárbaro. ¿Quieren que vuelva como para atrás? Estaban preguntándole a algunos por el tema o sea, la cuestión del techo de cristal y el piso pegajoso, como estaban aclarándose entre ellos. Ahí se están aclarando entre ellos. Sí. Ok. Bueno, el techo de cristal es como, nosotros como mujeres, sí, sabemos hasta dónde podemos llegar, como que sabemos dónde está hasta dónde podemos llegar y qué puesto podemos alcanzar, pero hay distintas barreras simbólicas que les hablaba antes, que tienen que ver con esto de los roles de género construidos, ¿sí? Que es estas barreras implícitas, que son informales, que no están escritas en ningún lado, pero no nos permiten, ¿sí?, llegar a ese puesto de alta jerarquía. Y con respecto al piso pegajoso, se refiere a lo que hace, ¿sí?, a esa inercia que termina haciendo que nos quedemos en los puestos más bajos, en la base de la pirámide. ¿Se entendió ahí? Una aclaración que yo puedo aportar también para que se entienda lo del piso pegajoso o segregación horizontal. A veces, como dice Vicky, esto tiene más que ver con pautas culturales que con reglas escritas. En la carrera científica o en el ámbito de la universidad, que aplica también, en el mismo caso, nosotros sabemos que podemos ser, como profes, asistentes, adjuntas, titulares, ¿sí?, asociadas. En la carrera científica yo puedo ser investigadora asistente, adjunta, independiente principal. Ahora, cada uno de esos escalafones, que es la posición de ascender en la jerarquía, requiere de ciertas acreditaciones, ¿no? O sea, de ciertas evaluaciones. En realidad, hay mucho de lo cultural que hace que estas carreras de ascenso no se correspondan con las tareas y los roles asumidos socioculturalmente por las mujeres en tareas de cuidado. Entonces, cuando uno está construyendo la carrera profesional, coincide con etapas de la vida donde uno también está construyendo su vida personal, y las mujeres tienen culturalmente roles asignados a tareas de cuidado, más que los varones, además de obstáculos internos que se dan dentro de las instituciones, donde no quiere decir que sepamos menos que los varones, pero en general hay prejuicios y estereotipos asociados a que, y capaz que no somos tan competentes ni para dirigir, ni para conducir, ni para tomar decisiones importantes. Entonces hay como en ese combo, digamos, que acompaña el proceso vital, más las reglas de juego de las instituciones, que de algún modo favorecen a los varones en detrimento de las mujeres, cuestiones que limitan la posibilidad de ascenso y salir de esa situación de autoexclusión que muchas veces también las mujeres se autoadscriben
la imposibilidad de competir, porque dice, bueno, ¿para qué voy a competir si total esto no va a salir? Tengo que cuidar, tengo 2 niños pequeños y pequeñas que hay que atender, o el colegio, o lo que fuera, no tengo, o sea, todo eso son barreras desde simbólicas, culturales, hasta barreras reales que se dan en las interacciones entre hombres y varones dentro de las carreras científicas, ¿sí? Insisto, no están escritas. No hay nadie, ninguna reglamentación, ni de la universidad ni del CONICET, que te diga, no, esto no lo podés hacer. Lo que sí existen culturas de trabajo que de algún modo imposibilitan estas formas de crecer dentro de la carrera y permitir que se elimine la segregación vertical, es decir, en el ascenso, y la horizontal, ¿sí? Que tiene que ver con las elecciones de las mujeres dentro de un mismo estamento, ¿sí? Eso, no sé si se aclaró ahora. Buenísimo, Sil. Sí, ahí como recuperamos lo que dijo Sil sobre otras barreras, lo que es la segregación vertical y la segregación horizontal, y también lo que es la desigualdad salarial. Lo que dice la autora con respecto a la segregación vertical, que tiene relación con el modo en el cual se organiza la comunidad científica, donde las mujeres tenemos menos, generalmente, menos acceso a subsidios y a dirección de los proyectos, y esto relacionado con lo que decía Silvina recién, que porque tenemos poco tiempo, por ejemplo, para participar en comités de decisión, porque nos tenemos que dedicar a actividades domésticas, ¿sí? La otra que tiene que ver con lo que es la segregación horizontal, que generalmente las mujeres nos concentramos en sectores de actividad que tienen menos valoración social. Y por último, otra de las cuestiones que ya deben haber escuchado sobre esto, que tiene que ver con la desigualdad salarial, que generalmente cobramos en distintos ámbitos un 30% menos que los varones, y esto es más difícil para las mujeres, por ejemplo, para que puedan buscar ayuda, ¿sí? Doméstica, o poder pagarle a alguien para que haga las ayudas domésticas. Y esto generalmente está camuflado con las distintas categorías de investigación, ¿sí? Bueno, básicamente esa era como la presentación de este texto. Hay muchas cosas para reflexionar, que Silvina ahora, como ver contando el resto de la unidad. Y nada, cualquier pregunta que tengan de lo que acabo de decir, la resolvemos. Vicky, ¿podrías repetir lo que es la segregación vertical? Sí, la segregación vertical tiene que ver con esto, con cómo está organizada la comunidad científica, que hace que a la hora de acceder a la dirección de un proyecto sea más difícil, a la hora de acceder a los subsidios y tener dinero disponible para poder hacer algo sea más difícil, porque generalmente las mujeres tenemos poco acceso a lo que son los espacios de decisión, porque nos tenemos que dedicar a otras tareas, porque tenemos poco tiempo y tenemos que asumir otras tareas en nuestra vida, como las tareas domésticas, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Puedo decir algo? Sí, gracias. Ahí preguntan con qué argumento las mujeres cobran menos. Y en realidad no hay un argumento, y en muchos lugares eso no pasa porque los salarios están estandarizados, como puede pasar en CONICET. Cobramos menos porque no accedemos a los puestos jerárquicos, pero si accedemos a un puesto jerárquico vamos a cobrar lo mismo. Pero en otras áreas más liberales, las mujeres cobramos menos porque no sabemos pedir más dinero, porque en realidad tienen que ver con cuestiones muy culturales y muy arraigadas sobre nuestro valor y el valor que tenemos, digamos, y que tiene lo que nosotras hacemos. Entonces, al momento vieron que ahora está muy de moda en las empresas, de pedirle a la persona que se postula a un puesto que diga cuánto quiere cobrar.
Y en general las mujeres pedimos muchísimo menos dinero que los varones. Entonces, ¿por qué un empleador nos va a pagar más si nos puede pagar menos? Entonces, hay muchos trabajos también que después les podemos compartir, algunos que yo vi por el aula virtual, que ven la cuestión de los liderazgos, digamos, y de por qué las mujeres a veces también no accedemos a esos puestos, y a veces las trabas vienen de las propias cuestiones culturales que han impactado en toda nuestra socialización, digamos. Y nosotras mismas tenemos, digamos, somos un poco menos asertivas al momento de pedir un ascenso, de pedir dinero, digamos, y de creer que tenemos las capacidades para acceder a ese mismo puesto. Somos quizás más honestas en las entrevistas de trabajo, porque bueno, tenemos, o sea, todos sabemos cuáles son nuestras capacidades, solo que algunas personas tienen más capacidad para enfatizar las que sí tienen y por ahí no mostrar las que no. Y todas esas cuestiones nos han modelado la forma en que nos paramos delante de un empleador o empleadora. Entonces, todas esas cuestiones impactan después en los puestos a los que accedemos y en los salarios que percibimos. Porque obviamente si nosotras mismas no demandamos más en función de nuestras capacidades, no va a venir nadie a voluntariamente ofrecernos más dinero o un mejor puesto si nos pueda tener haciendo el trabajo por menos. Entonces hay toda una cuestión cultural, y no es que es culpa nuestra, obvio que sería ridículo plantearlo en esos términos, hay toda una sociedad y un contexto cultural que nos condiciona a eso. Nada, después voy a ver si les busco los artículos en un taller que hicimos sobre estereotipo que les habíamos puesto y los podemos compartir para que lean, digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver más con lo psicológico y lo psicosocial en el momento en que nosotras accedemos al mercado laboral. Gracias, Dani. Profe, Sí. disculpe la interrupción. No sé, yo no me pude conectar a tiempo porque, bueno, recién ingresé hace un rato y no sé si comentaron, me gustó lo que escuché de la explicación de la profe María Victoria. No sé si comentaron del libro de Nora Barr. Ahí vamos a avanzar, vamos a avanzar sobre otras informaciones. No sé a cuál libro de Nora Barr te referís. El libro de Rebelión en el Laboratorio, donde comenta las 10. No, todavía no comentamos sobre eso. Y no vamos a comentar, así que si querés comentar algo, hacelo ahora. No, simplemente eso, que es un libro muy interesante que rescata a las 10 mujeres argentinas, 10 de las mujeres argentinas científicas, y que me pareció muy, muy interesante y acorde a lo que estábamos hablando, nada más. Sí, gracias. Nora Barr es una periodista científica. Ustedes saben que también en el mundo de la ciencia, en los últimos años, se han hecho muchos esfuerzos por acercar la ciencia a la comunidad. Entonces, ustedes saben que los científicos y científicas hablamos entre nosotros de una manera, con un lenguaje que es típico de la ciencia. ¿Y qué es lo que ustedes encuentran cada vez que van a ir a hacer una revisión bibliográfica? Y lo mismo pasa en el ámbito de la universidad. Lo que se ha intentado es que ese conocimiento, en un lenguaje mucho más accesible, sin perder la calidad técnica que pueda tener un resultado, un procedimiento, una tecnología, pueda llegar a toda la comunidad y que todo el mundo pueda entender ese avance, ese conocimiento. Y allí cobran mucha relevancia los periodistas científicos que se dedican a la divulgación de la ciencia. Y no solo periodistas científicos, sino también investigadores e investigadoras que se han abocado a la tarea de divulgar la ciencia. Porque no es una tarea sencilla, a pesar de que parezca que lo es, no lo es porque uno debe incorporar un lenguaje y una forma de comunicar que es propia del área comunicacional, a veces no es propia de la expertise de un colega o una colega, ¿sí? Entonces, Nora Barr es una de ellas, y si ustedes la siguen, como El Gato y la Caja, que veía acá en el chat, que muchos les gustaba el modo, bueno, El Gato y la Caja se dedica a la divulgación científica, también vi el link de científicas de acá, digamos, son todos portales y personas, Federico Cuxo también, que se dedican a la divulgación. La única cosa que debo mencionar al respecto es que en términos generales todo genial, no todos y todas los que se dedican particularizan sobre la divulgación en psicología y salud mental. En general,
muchos de ellos y ellas están más orientados a las ciencias naturales, ¿sí? O a las neurociencias, como más cercano por ahí a lo que podemos hacer nosotros y nosotras. Por ahí no tanto, sí lo hacen, sí hay cosas que divulgan, no es que no hacen nada, pero sí tienen como una cercanía mayor hacia las áreas naturales y menos a las sociales y a las humanas, ¿sí? Y en particular la psicología, donde, insisto, lo que más se comunica ahí digamos, son hallazgos más vinculados a las bases neurocientíficas, ¿sí? Bien, ¿ven ahí estamos hasta acá? ¿Alguna otra cosa? Sí, profe. Bien, ¿se ve ahí la presentación? Sí, Brusino. Sí. Genial. Uy, esperen que... ¿Dónde se me fue la presentación? Ahí, listo. Bueno, hay cosas de esta... Yo dejo de verlos, así que me avisan si hay alguna duda, hablen, porque no los estoy viendo como pantalla completa. Este es el texto de Albornoz que ustedes tienen también, tienen dos textos sobre brechas de género, el del gato y la caja, que trabaja más lo que ocurre en Argentina, y el de Albornoz, que trabaja lo que ocurre en Ibero-Latinoamérica, ¿sí? Ibero-Latinoamérica porque incluye a Portugal y a España, ¿sí? Bueno, no voy a volver sobre el tema de segregación vertical, horizontal, igual les quedan las filminas y ustedes después acá pueden repasar. Lo que sí me gustaría mostrar, ni siquiera voy a mostrar todas las gráficas del texto, algunas que sí me parecen como interesantes para entender digamos, las brechas de géneros en el ámbito de la ciencia o la producción del conocimiento científico. Estas brechas existen en la sociedad, ¿sí? Y por lo tanto, como existen en la sociedad, van a impactar en el ámbito también de la producción científica, del desarrollo del conocimiento y de la formación o de la academia o la docencia universitaria. Entonces, lo que se intenta con todas estas investigaciones que han focalizado sobre ciencia o el trayecto científico es visibilizarlas y de algún modo tender a que exista o se avance hacia la paridad de género. Esto quiere decir que las mujeres podemos, no solo podemos, somos científicas en iguales condiciones que los varones y producimos conocimiento de igual calidad que la de los varones. Por lo tanto, segregar a las mujeres y no dejar que las mujeres avancen en la carrera científica es un problema para la humanidad, ¿sí? O sea, que haya un sector importante, o sea, la mitad de la población a nivel global, que no participe de la producción de conocimiento simplemente por el hecho de ser mujer, bueno, sin duda que el desarrollo de la humanidad, ustedes saben que la ciencia impacta directamente sobre el desarrollo de la humanidad, impedirle a las mujeres eso es un problema grave a nivel de desarrollo científico y de evolución como humanidad, ¿sí? Entonces, de algún modo, todas las investigaciones que han ido orientándose hacia visibilizar estas brechas y a generar políticas activas que las reduzcan, han cobrado relevancia en los últimos años, ¿sí? Entonces, el trabajo de Albornoz lo que hace es una revisión a nivel regional, incluye Portugal y España, por eso es Ibero-Latinoamérica, donde intenta mostrar estas brechas y que hay países que tienen más brechas que otros. Y aún países que no tienen tanta brecha, de hecho ustedes verán en esta primera filmina, las mujeres somos la mitad de la población, ¿sí? O sea que en cada filmina deberíamos vernos representada más o menos equitativamente como la mitad. Pero eso no ocurre, de hecho, en esta primera filmina que están viendo, que tienen el porcentaje de mujeres sobre el total de las que investigan, van a ver que en realidad, salvo Guatemala, Argentina, Uruguay y Paraguay, que está ahí en 49%, están cerca del 50% o más. El resto de los países está por debajo. O sea, es decir, en el resto de los países de la región, incluido España. España, digamos, si bien en los últimos años no ha sido una potencia en investigación, cuando se publicó este artículo, que es 2018, España todavía venía bastante bien porque no se había, digamos, la falta de financiamiento todavía no había impactado de manera sustantiva. México, que también suele ser considerada como una potencia en Latinoamérica en términos de desarrollo científico, también tiene brechas importantes. En esta lista no está Brasil, que es otro de los países de la región
que se los considera como de punta o de gran nivel de desarrollo, porque Brasil no recoge estas estadísticas, pero en Brasil está más o menos como Argentina, no hay una brecha muy grande entre proporción de mujeres y varones en el ámbito de la ciencia. Pero bueno, en esta filmina simplemente ya pueden ver de que la mayoría de los países de la región tienen brechas, aun cuando hay sistemas científicos fuertes, como el de conté, España, México, que no tienen ni aproximación ni cercanía a reducir estas desigualdades. Acá tienen, esto decía Dani recién, bueno, en general en el ámbito público no cobramos menos, porque los salarios están fijados por la categoría a la que uno llega. Ocurre que llegamos menos a las categorías superiores. Ahora, cuando vamos al ámbito privado, Dani decía, cuando uno va más al mercado liberal, bueno, ahí empieza a haber algunas diferencias. Y de hecho, acá en esta gráfica que trae Albornoz, donde da cuenta de la cantidad de investigadoras mujeres que existen en la educación superior, en ámbitos gubernamentales o en empresas, vemos que las brechas son importantes. En el sector privado, las mujeres tienen mucho menos cabida que en el ámbito público o de la educación, ¿sí? Y esas brechas se acrecientan en algunos países más que en otros, ¿sí? Estas gráficas las traje porque hay una discusión muy interesante sobre las brechas de género en educación superior. A ver, si estamos hablando del campo científico, la primera brecha que debió superarse, y estamos bastante bien en relación a eso, es que las mujeres podamos acceder a la educación. O sea, en el ámbito de la ciencia, si no hay acceso a la educación, es muy difícil que uno llegue a hacer una carrera científica, ¿sí? Se sabe, y en Argentina especialmente, desde la década del 80, las mujeres somos más en el ámbito de la educación universitaria. Pero tenemos algunos problemas con el egreso y después con la inserción. Pero en términos generales en la región, las mujeres accedemos, ya desde hace muchos años, accedemos a la educación superior. Las diferencias empiezan a ocurrir cuando uno habla de qué niveles de formación, y si uno dice, bueno, las mujeres somos más en el ámbito de la educación universitaria, uno diría, bueno, no hay brecha, las mujeres estamos mejor. Bueno, el problema viene con el egreso y también viene con los niveles de especialización. ¿Por qué? Porque si bien la educación universitaria es como el piso para acceder a la carrera científica, todos sabemos que para poder acceder a la carrera científica uno tiene que tener nivel de formación doctoral. Entonces, en la primera gráfica, ustedes pueden ver, a ver, vamos a ver si este puntero funciona. Sí, parece que sí. Bueno, lo que pueden ver acá es que las naranjas, que son las mujeres que tienen doctorado, y las celestes, que son las mujeres que tienen licenciatura, claramente hay menos mujeres que logran los niveles doctorales en relación a los niveles de licenciatura. Por lo tanto, por ejemplo, Salvador, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Cuba, Chile, México, Honduras, la misma España, ¿sí? Hasta ahí, las mujeres tienen menor nivel de formación doctoral que los varones, ¿sí? Recién a partir de Uruguay para arriba, que es Uruguay, Portugal, Brasil y Argentina, hay más mujeres con formación doctoral que varones, ¿sí? No ocurre eso a nivel de las licenciaturas, donde, excepto en México, excepto en México, que está ahí paridad casi 50, somos más las mujeres que tenemos niveles de licenciatura que los varones. Respecto de cantidad de mujeres que estudian y cantidad de mujeres que egresan en la educación superior, bueno, ustedes ven que el nivel de egreso es mucho mayor en las mujeres. Es decir, si uno se sigue por esta tabla, las mujeres deberíamos ser más en cualquier trabajo que requiera título universitario. Porque como ustedes ven, las mujeres graduadas, que son las naranjitas, digamos, se gradúa el 54% del total de graduados son mujeres, y en realidad en cuanto a las que estudian, somos el 50%, es decir, se gradúan más las mujeres que los varones, ¿sí? Y fíjense que estas distancias se incrementan
en algunos países de manera sustantiva, por ejemplo, Brasil, Honduras, ¿sí? Con lo cual, según este gráfico, que recoge los datos latinoamericanos, las mujeres, como tenemos más adherencia o estamos más aplicadas al tramo de la formación y el egreso, deberíamos ser más en todos lados, pero esto no ocurre. O sea, si bien esto es auspicioso y es muy bueno, esto no ocurre. Por eso era importante lo que decía Vicky hace un rato, que no se explica la brecha de género en ciencia y en educación superior por el tema de que las mujeres no tenemos expertise, no tenemos conocimientos, no tenemos títulos, no se explica por eso, se explica por factores o barreras básicamente culturales, ¿sí? Sino en función de estas gráficas, las mujeres deberíamos ser más en todos los ámbitos donde se requieran estos niveles de especialización, ¿sí? Otro aspecto importante de la carrera científica, y después voy a hacer más énfasis en Argentina sobre esto, tiene que ver sobre la producción del conocimiento, que es lo que cada investigador o investigadora publica como resultado de sus investigaciones. En realidad esto es un factor muy importante, no solo para la comunicación, sino para la carrera científica de las mujeres. Bueno, de las mujeres y de los varones, pero acá estamos hablando de las mujeres. ¿Por qué? Porque las publicaciones se vinculan directamente con el nivel de crecimiento profesional que va a tener alguien a lo largo de su carrera, ¿sí? Entonces, en el artículo de Albornoz yo les traje estas dos gráficas, hay varias más, donde acá lo que de algún modo él intenta mostrar, este es un poco como más engañoso, ¿sí? Porque dice artículos con participación de mujeres en Latinoamérica. Entonces son artículos que al menos tienen una mujer. Sobre esto yo lo único que quiero aclarar, y por eso se los traigo, entonces Brasil lidera, después sigue Argentina, después Guatemala, Portugal y así, ¿sí? Van en orden decreciente la proporción de artículos publicados y la presencia de mujeres. Acá lo único que no analiza el autor, y que es muy importante, es el orden. O sea, porque acá, bueno, hay mujeres en el grupo que publica el artículo, ¿sí? Y vemos que Argentina está bastante bien, y es verdad, Argentina está bastante bien, y Brasil también, y Portugal también. El tema es que no analiza el orden de las autorías, es decir, en qué lugar están las mujeres dentro de la publicación del artículo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser primera autora, tercera autora o última autora, ¿sí? Eso también da cuenta de la trayectoria o la contribución de esa mujer en la producción. Y a veces el orden no tiene que ver, digamos, cuando hay seriedad y ética de trabajo y no hay barreras culturales, claramente el orden refleja qué contribuyó cada uno. Ahora, en muchos casos, el orden de los autores y de las autoras en un paper está también de algún modo manipulado por varones que lideran equipos de investigación. Entonces, a veces el orden no refleja la real contribución, sino que van en detrimento de la posición de las mujeres en la producción de ese conocimiento. Y acá vemos el porcentaje de mujeres entre las autoras de países iberoamericanos. Esto lo que intenta mostrar es cómo las mujeres entre el 2014 y el 2017, en general, crecieron en la cantidad de presencia de mujeres. Esto tiene que ver también con políticas activas que se han desarrollado. Solo hay algunos países donde eso no se ha visto reflejado, por ejemplo, bueno, en el total de Iberoamérica están par y par, es decir, entre los que sumaron y los que no sumaron, quedaron más o menos en promedio igual. Pero, por ejemplo, Dominicana, Colombia es un caso porque Colombia ha invertido mucho en desarrollo científico y académico en los últimos años, pero no ha avanzado casi en políticas que disminuyan la brecha de género. Pero digamos, a diferencia de Bolivia, Honduras, Guatemala, que son países muy pobres y que no han tenido políticas por el nivel de desarrollo que tienen y por la pobreza que tienen, no ha avanzado tanto en políticas científicas y académicas, Colombia sí lo ha hecho, pero no ha disminuido las brechas, ¿sí? Bien, vamos a ir un poco más rápido. Bueno, acá tenemos Argentina. Como el texto del gato y la caja, Vicky mostró algunas estadísticas.
Yo le traje algunas estadísticas que son más nuevitas, son del 2019, pero de algún modo nos permiten también mostrar qué pasa en Argentina. Argentina está bastante bien, ¿sí? Argentina lleva años de políticas orientadas a disminuir las brechas de género en la ciencia. Y eso ha repercutido positivamente en que hoy, verán ahí, somos más mujeres que varones dentro del ámbito científico. Ahora, esto que parece como prometedor, cuando uno empieza a ver estadísticas más finas, bueno, ahí la cosa es un poco diferente y es lo que quiero mostrarles, ¿sí? Sobre todo para que uno tenga como una visión bien crítica y siga apostando a políticas de promoción del desarrollo científico de las mujeres, porque a veces cuando se dice, bueno, somos más, ya son más las mujeres ya, no, hay muchas cosas que hay que resolver, hay muchas cosas sobre las que avanzar, y eso es lo que intentaré mostrar con algunos datos nacionales. Bueno, como verán, en el primer segmento se muestra que somos casi un 9% más mujeres que varones dentro de la carrera. La carrera de investigador científico, creo, Juan, que vos hablaste algo de esto, ¿no? Ya, sobre la carrera científica en el ámbito del CONICET. Muy poquito la semana pasada, pero bueno, nada. No es centrarte en lo de si querés comentarlo. Igual creo que al principio dijiste algo sobre... Sí, arrancamos por ahí para que todo el mundo comprenda. Entonces, digamos, dentro del ámbito nacional, quienes son consideradas investigadoras son las mujeres, o que están dentro de la carrera de investigador científico del CONICET, que es el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, o son investigadoras también las mujeres que se desempeñan como docentes universitarias, sea en el ámbito de la universidad pública como la universidad privada. En general, las mujeres científicas dentro del ámbito de la universidad son también mujeres que tienen como una mayor dedicación horaria en su cargo, es decir, son consideradas investigadoras exclusivas. La carrera de CONICET y en la docencia universitaria, la exclusividad tiene que ver con que ese es el principal trabajo que uno hace. En el contexto del CONICET, uno no puede hacer otra cosa más que investigar. Claro que no solo investigamos, también además esto es compatible con dar clases, o sea, la docencia, y particularmente con la formación de recursos humanos a nivel doctoral y la producción de conocimiento desarrollando investigaciones, ¿sí? También después asesorando a sectores productivos o pueden ser asesorando a sectores gubernamentales, pero todo vinculado con la actividad de investigación. Es investigación, producción de conocimiento y formación de recursos humanos y transferencia a la comunidad de aquellos avances a los que las investigadoras hacemos y que pueden servir para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Entonces, aclarado cómo es una mujer investigadora en Argentina, vemos que dentro del CONICET, las mujeres somos un 9% más. Entonces, como yo les dije al inicio, bueno, decir, bueno, ya somos más listos, resuelto el problema de la brecha de género, no quisiera que se queden con esa idea. Vamos a ver algunos datos que dan cuenta de lo que es el tránsito de las mujeres por el sistema científico nacional, ¿sí? También aclararles que psicología, en general las ciencias sociales, de hecho Vicky mostró un dato de que en general somos más mujeres en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, eso es real, y en psicología en particular, ustedes lo ven, de hecho, cuando van a la facultad a tomar clases, o cuando iban a la facultad a tomar clases, somos carreras feminizadas, somos disciplinas feminizadas. Esto quiere decir que somos muchísimas más mujeres. O sea, no hay paridad mujer-varón en las carreras de psicología. Ahora, cuando uno ve quiénes son titulares de cátedra, quiénes son adjuntas, es decir, quiénes llegan a los cargos más altos, cuando uno ve los cargos en la universidad y demás, bueno, eso no siempre va a favor de la proporción de mujeres que existen en las carreras, ¿sí? Bien, volviendo al CONICET, somos más, pero fíjense lo que pasa en estas pirámides. Estas pirámides, bueno, no sé qué hice. Estas pirámides lo que reflejan es a las mujeres en la carrera y a los varones. La D es la carrera, es el ámbito más bajo. Estos son los becarios, ¿sí? Becarios y becarias que están haciendo sus tesis doctorales dentro del sistema. El C son los investigadores asistentes y adjuntos e investigadoras asistentes y adjuntas. Verán que en este escalafón, que es el más bajo, esto no es carrera, becarios y becarias, doctorales y postdoctorales,
no ingresaron todavía a la carrera, están haciendo su formación doctoral o postdoctoral. Aquí se da el ingreso a la carrera científica como investigadora de CONICET. Como verán, aquí en el escalafón más bajo, que es el de asistente y adjunto, las mujeres somos más. Inmediatamente en el escalón superior, que somos, aquí incluyen a las investigadoras independientes de CONICET, las mujeres ya somos menos, hay un 1% menos en relación a los varones. Ahora, cuando vamos a la categoría superior, que colapsa 2 categorías superiores, es decir, somos las investigadoras principales y superiores, la diferencia se incrementa. Y esto es un poco engañoso porque esto colapsa la categoría principal y superior, porque si esto estaría dividido, es decir, acá viéramos las principales y las superiores mujeres son muchísimas menos. O sea, acá habría una barrita finita, y acá habría una barrita un poco más importante, ¿sí? Entonces, esto que hablábamos de la segregación vertical, bueno, aquí se puede ver claramente, es decir, las mujeres somos más en la base, pero mucho menos en la pirámide, ¿sí? Bueno, acá tenemos por áreas de conocimiento, estos son datos del 2019, bueno, es un poco lo que Vicky también reflejaba con los datos del gato y la caja, ¿sí? Las mujeres tenemos más presencia en las ciencias sociales y en las humanidades, ¿sí? Y también en las biológicas, por eso tenemos acá en exactas, bueno, acá no se refleja tanto porque está colapsada toda la categoría, ¿sí? Pero en médicas y de salud sí se ve, y también en biológicas, que está dentro de las naturales, es una carrera que tiene una proporción importante de mujeres, ¿sí? Estas son grandes áreas de CONICET y por eso están presentadas de ese modo. Esto también tiene que ver con eso del piso pegajoso o la segregación horizontal que mencionaba Vicky. ¿Por qué? Porque por esta tendencia cultural a que las mujeres nos dedicamos solo a cuidar, a ocuparnos de las cosas de la salud, a que somos empáticas y demás, en general las mujeres están mucho más orientadas en sus elecciones, orientadas culturalmente, ¿no? Por estereotipos culturales, a elegir carreras en esas áreas del conocimiento, y menos en las ingenierías, en las tecnológicas, etcétera, ¿sí? Y por eso hay muchas campañas que de algún modo tratan de acercar a las mujeres hacia otras elecciones que no sean las dispuestas por la sociedad o de algún modo orientadas por la sociedad o por la cultura de cada sociedad, ¿sí? Acá tenemos los cargos jerárquicos en el ámbito de la universidad y del CONICET. Bueno, miren, rectoras y rectores a nivel nacional. Las mujeres solo 11%. Vicerrectores 30%. Secretario de Ciencia y Técnica, ahí un poquito más cerca. Y miren, somos más en Secretaría Académica, y eso tiene una lógica, que tiene que ver con la organización del cursado y tiene que ver con características que se le asignan a las mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, esto de algún modo visibiliza el problema que estamos teniendo las mujeres en lo que es la segregación vertical y esta imposibilidad de poder llegar a cargos jerárquicos. Y lo mismo pasa en el sistema científico. Esto no es solo CONICET, esto es INTA, INTI, CONEA, secretarías de ciencia y técnica, secretarías o ministerios provinciales, ¿sí? Las mujeres solo participamos de la toma de decisiones en cargos jerárquicos en un 22%. Acá la brecha es muy importante. A ver si anda esto. ¿Andará? Esto es un enlace. Sobre el efecto Matilda en los financiamientos. Ah, no me deja hacer nada. Reproducilo directamente desde YouTube y compartir la pantalla. Eso voy a hacer porque si no, no va a poder. Esto es, en realidad se los traigo al videíto porque es para mostrarle que hay muchas acciones que se están haciendo en torno a visibilizar estos problemas.
Ahí voy a intentar compartir y espero que me vaya bien. Dejar de presentar. Y ahora vamos a presentar. ¿Ven ahí? ¿Se ve una pantalla de YouTube que dice brecha de género en la asignación de fondos? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Ahí voy, ¿eh? La brecha de género en la carrera académica es un fenómeno evidente y se manifiesta en distintos procesos de discriminación. En este trabajo estudiamos distintas manifestaciones del efecto Matilda en el acceso a fondos públicos para la investigación. ¿Qué es el efecto Matilda? Profe, perdón, se escucha con eco. A los mayores obstáculos que deben sortear las mujeres para acceder a fondos públicos para la investigación. Sí, fíjate si cerrando tu micrófono. Acceso a financiamiento para la investigación. Ahí. Que además afecta nuestra productividad. Ahí está sin eco. Y, nuevamente, la probabilidad de acceso recurrente a financiamiento. En esta investigación demostramos que existen diferentes manifestaciones del efecto Matilda, que además se intensifican a medida que las investigadoras avanzamos en nuestra carrera. El análisis empírico se basó en el programa público de apoyo a la ciencia y la tecnología más importante de la Argentina. La base de datos comprende la población de investigadores e investigadoras que aplicaron entre 2003 y 2015, además de su historial de producciones indexadas en Scopus. Los resultados confirman la existencia de tres dimensiones del efecto Matilda. Solo por ser mujeres, las investigadoras tenemos menor probabilidad de acceso en nuestro primer subsidio. Para el resto de las veces que aplicamos, también enfrentamos menor probabilidad de ser beneficiarias. Por último, mientras que los investigadores varones que accedieron en el pasado obtienen una adicional de probabilidad de recurrencia, no se verifica esa relación entre las mujeres. De esta forma, la diferencia de 2 puntos porcentuales al inicio se incrementa a una diferencia de 16 puntos cuando el acceso es recurrente. Estas son algunas de las manifestaciones de la brecha de género en CIT. A igual esfuerzo, los hombres son más premiados y reconocidos que sus compañeras mujeres. No alcanza con mejorar la política pública. Hay que cambiar de forma radical la política de ciencia y tecnología. Cerrar la brecha de género solo es posible con una agenda explícita que propenda la equidad e inclusión social. Bueno, un poco, este es un grupo de investigadores e investigadoras que con este video que ha sido publicado el año pasado, lo que querían era mostrar un poco, bueno, esto que venimos comentando sobre las brechas de género. Igual también les traje algunos datos más sobre esto para que podamos ver qué ocurre en números más finitos, ¿sí? En Argentina veíamos que en lo que planteaba Albornoz, la presencia de mujeres en la publicación, en algunos países no estaba tan mal y en otros la brecha era más importante. Este gráfico que genera, los enlaces que están abajo son los enlaces del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, y se los dejo allí porque hay muchos más datos, yo traje solo algunos como para poder ilustrar, pero así los tienen disponibles y ustedes, si alguien más quiere saber algo, puede acceder a ellos, ¿sí? De manera autónoma. Uno de los aspectos que el Ministerio recoge acá es dónde publican las mujeres argentinas. Y ahí verán publicaciones en revista Q1 y Q2.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, en general cuando uno está en la carrera científica no solo debe publicar, sino que debe publicar en revistas que tengan buenos niveles de indexación. En la clase, creo que viene, o en la próxima, cuando hablemos un poco de búsqueda bibliográfica, se va a profundizar sobre el concepto esto de indexaciones y revistas que se encuentran indexadas a base de datos, donde uno las va a ir a buscar para informarse acerca de ellos. El tema es que esas revistas, dice cuartil 1, cuartil 2, no solo tiene que ver con que son revistas indexadas, sino que son revistas que tienen un mayor impacto. Es decir, son más reconocidas como serias, buenas, de calidad, etc. Y hay mucha controversia en torno a esto, pero seguramente el profe Godoy en la clase sobre esto va a profundizar sobre estos conceptos, ¿sí? Pero lo que quiero que se queden es con la idea de que uno no solo publica, sino que además debe publicar en revistas buenas. Recordarán el año pasado, sí, casi a fin de año, por el tema pandemia, donde había tanta discusión sobre si esta vacuna era buena o era mala, si no era buena, qué sé yo, y todos acudían pero no fue publicada en Lancet, pero no fue publicada en el portal de Inglaterra. Bueno, tiene que ver con eso, con que hay publicaciones que tienen como una jerarquía mayor dentro de cada campo de conocimiento que otras, y esa jerarquía se la dan ciertas comunidades científicas que de algún modo avalan la reproducción, la citación, el tipo de arbitraje, el tipo de indexación y demás. Pero digo, no voy a profundizar sobre eso porque eso tiene que ver con la modalidad y la técnica de las bases de datos, pero sí saber que hay jerarquías de publicaciones. Q1 y Q2 son las mejores publicaciones. Y digo mejores entre comillas, ya vamos a discutir esto en la clase de la unidad 2, qué es mejor y qué no. Pero digo, para la ciencia existen revistas Q1 y Q2, Q3, Q4, ¿no? Pero Q1 y Q2 son buenas o muy buenas. Y verán que las mujeres tienen menos participación en ese tipo de publicaciones. Otra base que nuclea revistas con evaluaciones de calidad es Núcleo Básico de CONICET, que está acá separado, ¿sí? Y lo que vemos en Núcleo Básico es que en general, y también se lo considera, CONICET recupera y considera buenas las publicaciones de Núcleo Básico, y lo que verán es que también, tanto en las ciencias sociales y en las humanidades, donde se supone que las mujeres somos muchas más, publican más los varones que las mujeres, ¿sí? Y si uno va recorriendo publicaciones Q1 y Q2, que no es Núcleo Básico, lo que va viendo es que, en general, las brechas siempre son en detrimento de las mujeres, ¿sí? Las mujeres publican menos en todas las ramas, en las grandes áreas de las ciencias de CONICET, y separado Núcleo Básico, Ciencias Sociales y Humanidades, también las mujeres publicamos menos, ¿sí? Vamos hacia la próxima. Cantidad de artículos. Este es otro elemento importante que se toma en consideración, porque para ascender en la carrera científica, las investigadoras, esto es para todos, digo, esta es la letra no escrita. El reglamento de CONICET dice que para ascender en la carrera, es decir, si yo soy investigadora asistente, para ascender a adjunto, o de adjunto para ascender a independiente, o de independiente para principal y superior, yo debo postularme, ¿sí? Así como cuando uno se postula a un concurso en la universidad. Y parte de la evaluación de esa postulación para ascenderte, casi la mitad de la evaluación tiene que ver con la producción científica. La producción científica son los artículos, por eso insisto tanto en esto de la importancia de la publicación en el ámbito de la ciencia para acceder. Ya vimos que las mujeres publican menos. Ya vimos que publican menos en revistas Q1 y Q2 y Núcleo Básico, ¿sí? Aun cuando somos más, porque vimos en las primeras filminas que somos muchas más mujeres. Otro aspecto importante es producir mucho mayor cantidad, porque para poder ascender uno debe acumular en el tiempo un volumen importante de publicaciones. Entonces en esta filmina lo que se ve también es que las mujeres publicamos menos. Y en realidad esto se justifica no porque seamos menos capaces,
sino porque en general vean que a medida que crece la jerarquía, estos son los investigadores que veíamos en la pirámide, que son principales o superiores, los B son los independientes, los C son asistentes y adjuntos, y los D son becarios doctorales y postdoctorales. Vemos que a medida que se crece en la jerarquía, también se crece en años, se publica más. Esta categoría, que es la que uno transita cuando es asistente o adjunto, es la que coincide, la C y la B, donde las mujeres desarrollan mayor cantidad de tareas de cuidado. Es decir, hijes, familiares, casa, actividades domésticas, ¿sí? Y es donde impacta más fuertemente estas barreras culturales y falta de apoyos o políticas de apoyo para el cuidado familiar, y ahí impacta directamente sobre la producción. Cuando uno está más grande, ya accedió acá, bueno, hay menos tareas de cuidado, entonces hay una mayor plenitud y desarrollo. Ahora, miren la diferencia que sigue habiendo entre varones y mujeres. Los verdes son los varones y las violetas las mujeres, ¿sí? Vemos que esa brecha es mucho mayor en las ciencias de la salud, en las naturales, en agrícolas, ¿sí? En ciencias sociales es, y sigue habiendo, pero es un poco menor que en las del resto. Esto es proyecto financiado, otro aspecto importante. Para crecer en la carrera científica, yo dije que tengo que publicar, porque debo promoverme, es decir, postularme a concursar a cargos de mayor jerarquía, ¿sí? Si quiero poder ascender en esas jerarquías que están comunicadas en el estatuto del CONICET. Entonces debo publicar. Ahora, para publicar tengo que investigar. Y para investigar debemos tener fondos. O sea, si no tenemos fondos para financiar las actividades de investigación, es difícil hacer investigaciones con 0 peso. Para ello, las investigadoras concursamos todos los años a distintas entidades de financiamiento público, en menor medida privados, porque en general en nuestras áreas no hay financiamientos privados para nuestras áreas, en otros ámbitos sí, en los sectores tecnológicos hay mucho financiamiento, o hay más, no sé si mucho. No estamos en épocas donde haya muchos recursos, pero en ciencias sociales menos. Entonces, nos postulamos a distintas entidades que financian actividades de investigación científica. Sea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de los proyectos PICT, vieron en el video del efecto Matilda, ese video recoge todo lo que es financiamiento PICT, que son programas de investigación en ciencia y tecnología generales. Después el Ministerio tiene otras líneas de financiamiento a las que se puede concursar, pero esa es como la más importante. Después tenemos el Ministerio de Ciencia y Tecnología Provincial, que también ofrece financiamientos, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba, que ofrece financiamientos. Entonces las mujeres postulamos a estos financiamientos. Entonces acá lo que recoge esta filmina es la brecha que existe entre, en principio es quiénes dirigen y cuánto dinero ganan. Así que vamos a la primera. Esta es ¿cuántas mujeres dirigen proyectos? Y verán que las mujeres dirigimos más, en general. Ahora, cuando vamos hacia el interior de las disciplinas, vemos que dirigimos más en humanidades, en sociales, en casi todas, menos en tecnológicas, ¿sí? Ahora, cuando vemos, por ejemplo, la representación que tienen las áreas tecnológicas dentro de la línea de financiamiento, son mucho más importantes las exactas, las tecnológicas y las de la salud que las de las ciencias sociales y las humanidades. Es decir, dirigimos más, pero representa menor proporción de proyectos, ¿sí? Y cuando vamos al financiamiento, esta es la de la jerarquía, cuando vamos al financiamiento, vemos que la cantidad de dinero que nos dan, miren, acá está, ciencias sociales y humanidades. Las mujeres en sociales, que es donde está psicología, nos dan menos dinero, le dan más a los varones, pero a su vez nos dan mucho menos que al resto de las ciencias, ¿sí? Y a humanidades le pasa lo mismo, nada más que en humanidades, como hay más mujeres que en sociales, las mujeres reciben más que los varones,
Ahora, eso no ocurre en sociales y, por supuesto, la brecha económica entre sociales y humanas y el resto es enorme. O sea, que no solo hay brecha de género, sino que la brecha de género queda representada también en la brecha de la distribución de los fondos por áreas disciplinares. ¿Sí? Este es el portal del Ministerio. El Ministerio de Ciencia y Tecnología actual, y también en los últimos gobiernos de Cristina, ha tenido políticas activas en torno a la reducción de las brechas de género en ciencia. Acá ustedes pueden ver todas las políticas que el Ministerio desarrolla en torno a la perspectiva de género en ciencia, que no es solo trabajar sobre mejorar las condiciones de las mujeres en ciencia, sino también en fomentar acciones donde la perspectiva de género se incluya. Una de ellas, por ejemplo, que estuvimos, creo que la semana pasada o la anterior, trabajando, es el tema de las violencias de género dentro del sistema científico. Violencias laborales y de género. ¿Por qué? Porque son muchas de las barreras que hay y que se detectaron y sobre las que existen y hay que corregir y que desterrar, que de algún modo obstaculizan la carrera de las mujeres dentro del ámbito científico. Entonces, así como se despliegan acciones orientadas a desterrar y a capacitar a la gente en el tema de violencias laborales y de género dentro de la ciencia, hay otras acciones. Por ejemplo, guardería, o sea, el CONICET financia a las investigadoras mamás de niños pequeños, financia una parte de la guardería. ¿Alcanza? No, ustedes saben que las políticas actuales, nosotros venimos del gobierno anterior con una política activa de desfinanciamiento del sistema científico, con lo cual el sistema científico en Argentina viene de años de una gran pobreza de recursos. Entonces, hay algunas políticas que se han orientado a esto, pero todavía no alcanzan. Entonces, existe una ayuda económica para las mamás de niños pequeños para pagar guardería. Si sos mujer y te vas a postular al ingreso de la carrera y sos mamá, o sea, en general los ingresos, se evalúa tu producción en los años que han transcurrido desde que te doctoraste, ¿sí? Pero a lo mejor mientras te doctoraste y estás pidiendo el ingreso a la carrera como investigadora científica, fuiste mamá. Claramente el ser mamá impacta sobre la producción científica, sobre la publicación de artículos y sobre la participación en proyectos financiados. Entonces, en la evaluación para tu ingreso a carrera, se tiende a considerar ese periodo de maternidad de una manera diferencial a todos tus otros años de trayectoria. Entonces, de algún modo se intenta compensar con la instancia de evaluación. Recordarán que Vicky presentó la presencia de mujeres en instancias evaluativas, son comisiones que evalúan estos ingresos. Se tiende a preservar los años de maternidad, que se calculan no en 9 meses de embarazo, sino son 2 años, para tratar de que esos 2 años no impacten sobre la trayectoria lineal que puede tener una mujer o un varón que no han sido o no son mamás, ¿sí? También hay como ciertas políticas orientadas a favorecer el financiamiento de mujeres que quieren salir al exterior a capacitarse en periodos de maternidad donde se contempla esa instancia, pero no hay muchísimo más en torno a género, ¿sí? Así que, si bien este gobierno es un gobierno que está comprometido en la disminución de las brechas, bueno, todavía falta mucha tarea y mucho trabajo por hacer. Por suerte, también hay muchos colectivos y grupos que trabajan en pos de no solo visibilizar las brechas, sino de tratar de reducir, de crear conciencia política en torno a ello, de generar cambios culturales, que es el gran desafío de esta problemática. Y por ello, bueno, desde la UNESCO, Vicky comentó, existe el Día Internacional el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vicky lo comentó, ahí yo también se los dejo. Esto fue importante, algunos me preguntaban, me acuerdo el último 11 de marzo, un grupo de compañeros de la universidad me preguntaban, ¿por qué la niña? O sea, ¿por qué no el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia? ¿Por qué la niña? Bueno, esto tiene que ver con desterrar una cuestión cultural básica que es mucho más allá de la ciencia.
y es que en el proceso de socialización a las niñas nos socializan como niñas estereotipadas, es decir, bueno, las niñas jugamos, se supone, jugamos con elementos del hogar, de cómo hacer la comida, nos regalan muñecas, vestiditos, el rosadito, ¿sí? Y si hay que ir, de hecho basta ir con ir a una juguetería y le preguntan a uno, bueno, ¿para quién es? ¿Es un nene o es una nena? Y si uno dice, es un nene, te dan la cajita con el microscopio para la clase de ciencias, ¿sí? Ahora, si es nena, tenés crochet, tenés hacer collarcitos, tenés ollita, tenés cuellito de té, muñeca, vestidito, ¿sí? Entonces, todo eso de algún modo va impactando sobre que hay cosas que hacen las mujeres y cosas que hacen los varones. Entonces, lo que acá se intenta en el rótulo de Día Internacional de la Mujer y la Niña es orientar a que no hay vocaciones de niña o niño, sino hay niñas, ¿sí? Entonces, las mujeres pueden, como la de la foto, estar trabajando con cables, lupas, con tecnología, computación, ¿sí? Y que esto de algún modo advierta sobre que el problema no empieza cuando estoy terminando la universidad y voy a hacer mi doctorado. El impacto sobre las mujeres en la ciencia empieza cuando somos todas muy pequeñitas y empiezan a orientar nuestras posibilidades como mujeres en una sociedad, ¿sí? Entonces, este día tiene por finalidad es una discusión que se llevó a nivel global, dando cuenta, porque acá vimos algunas brechas en la región y en Argentina. Ahora, a nivel global, las brechas son muy importantes y en los países muy desarrollados también. Entonces, si uno está preocupado por el desarrollo de la humanidad, es muy importante dar lugar a las mujeres en el desarrollo del conocimiento científico. También les traje el libro este de científicas de Acabi, que Dani o Juan, o no sé, alguno de ellos publicó la página web, ahí también tienen el Facebook. Este es el último libro, ahora de hecho se los voy a mostrar, publicado, donde lo que se intenta con esta acción es dar a conocer en un formato agradable y de fácil lectura mujeres científicas de Argentina. Esto es porque hay un montón de estudios hechos en Argentina donde uno pregunta, decime las 5 científicas mujeres que conozcas, y todos arrancan por Marie Curie y no aparecen argentinas, ¿sí? Entonces hay muchos colectivos trabajando en dar conocimiento, reconocer y visibilizar a las científicas argentinas. De hecho, Vicky recién lo hizo con Sandra Díaz, que es una persona muy reconocida a nivel global en su temática, ¿sí? En este libro lo que hacen es recoger a un grupo de ellas, ciertamente pioneras en nuestro país, y tratando de recuperar a por lo menos una mujer de cada disciplina. A su vez, si siguen el Facebook o la página web, ellas todas las semanas publican alguna mini bio de alguna científica argentina, ¿sí? Así que creo que es interesante para tenerlo en cuenta y conocer más acerca de las mujeres que trabajan en este país. Y también les dejo el podcast, que estamos en tiempo, sí, lo vamos a escuchar. Este es un podcast que hicimos con la Secretaría de Género, Diversidad y Feminismos de la Facu de Psicología, fue el último 11 de febrero, y ahí dejamos asentado ciertos reclamos que la comunidad de psicología tiene en torno a estos temas que nos ocupan, ¿sí? Esperen que volvemos. Bueno, voy a cancelar el micrófono.
El 11 de febrero se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, una ocasión para visibilizar el rol de las mujeres en el campo científico y promover su participación plena y equitativa. Varias historias de mujeres importantes de la ciencia argentina que están siendo reconocidas por sus avances científicos, ¿no? Lo ganaron la doctora Silvia. Si bien en el último tiempo se ha hecho un gran esfuerzo en esta línea, muchas mujeres siguen encontrando obstáculos para incorporarse y desarrollarse en el mundo científico. Al igual que en otros campos sociales, en el ámbito de la ciencia, aún persisten prejuicios y estereotipos de género, segregación, discriminación, brecha salarial y violencias machistas. En este marco, las científicas de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba nos venimos reuniendo desde 2019 para reconocernos, vincularnos, compartir nuestras experiencias en la trayectoria como mujeres que trabajan en la ciencia y debatir sobre los desafíos y obstáculos con los cuales nos hemos encontrado y aún nos encontramos en el sistema científico, fuertemente patriarcal, desigual y guiado por un modelo androcéntrico de ciencia. Hoy queremos compartir con vos algunas ideas, socializarlas con la comunidad en general y con la comunidad de psicología en particular. Pretendemos interpelar a las autoridades del sistema científico y por la responsabilidad que les compete en la formación de las nuevas generaciones, especialmente de las niñas, también queremos ser oídas por las autoridades del sistema educativo en sus distintos niveles. Esperamos también que estas ideas sirvan como punto de encuentro y debate con las compañeras feministas y colectivos del campo de la diversidad y las disidencias. Hacemos ciencia en las humanidades. Las científicas nos enfrentamos diariamente a la invisibilización. El sistema científico y los cánones en torno a lo que significa hacer ciencia se encuentran moldeados por el sistema patriarcal. En este marco, los aportes de las mujeres en la ciencia son, en muchas ocasiones, menospreciados y subvalorados, y esta constituye una violencia frecuente y sutil. Nos encontramos con una innumerable cantidad de obstáculos en el sistema científico por el simple hecho de ser mujeres. Uno de esos obstáculos, quizás el más manifiestamente violento, es el concerniente al abuso de poder de los colegas y superiores varones, muchas veces vinculado con situaciones de acoso. Los obstáculos se vinculan también con las posibilidades de acceder a becas o de ingresar a la carrera científica, situaciones en las cuales los varones son generalmente mejor valorados que las mujeres. En consonancia, la evaluación de la producción científica y el desempeño académico es desigualmente valorado si se trata de un varón o una mujer, operando sesgos implícitos que promueven una evaluación más positiva de los mismos antecedentes si el postulante es varón que si es mujer. Además, una vez que se logró ingresar al sistema, se observa una dificultad manifiesta en el acceso a las posiciones más altas del escalafón y a cargos ejecutivos o de dirección. En estos últimos ámbitos, la disparidad entre varones y mujeres es más acuciante. Otro obstáculo se asocia a las discriminaciones y desigualdades de las que somos objeto las científicas que optamos por la maternidad. La edad más productiva para el sistema científico se solapa con la edad reproductiva, y en este solapamiento el sistema castiga a quienes decidimos ser madres. Subrayamos la necesidad, entonces, de contar con licencias por maternidad más extensas, y con licencias para él o la progenitor, progenitora no gestante, de igual extensión. Asimismo, es necesario que el tiempo dedicado a la maternidad sea considerado en las evaluaciones que se efectúan sobre científicas madres, que se produzcan modificaciones a los reglamentos de concurso, de manera tal que se evite la sustanciación de concurso en el marco de licencia por maternidad de una de las postulantes, al tiempo que resultan impostergables ciertas ayudas institucionales que acompañen la decisión. Por ejemplo, guarderías y lactarios en el lugar de trabajo, cambiadores de bebé en todos los sanitarios, no solo en los de mujeres. Queremos visibilizar también el descreimiento que se promueve hacia las personas que sufren las violencias machistas en el sistema científico y en la academia, y la consecuente protección de los varones que ejercen violencia. Los científicos están apadrinados por redes machistas que los protegen cuando las mujeres y cuerpos feminizados nos animamos a denunciar por las situaciones de violencia
las mujeres y cuerpos feminizados, evitamos ciertos espacios que tenemos derecho de ocupar. Estas violencias sutiles y manifiestas forman parte de nuestra cotidianeidad como mujeres. En las aulas, en las cátedras, en los grupos de WhatsApp del trabajo, en el laboratorio, en el equipo de investigación, en el congreso o conferencia. Los micromachismos se hacen tangibles en la mayoría de nuestras interacciones dentro del mundo científico, donde a pesar de nuestros sustanciales aportes, se nos sigue mirando como objetos. Se trata de situaciones comunes que resulta imprescindible desnaturalizar. Los juguetes, los programas de televisión, los cuentos, los discursos familiares, escolares, mediáticos, alejan a las niñas del mundo científico. Resulta por ello imprescindible abocarnos al trabajo con las niñas y al mismo tiempo con el sistema educativo que las aloja. Fomentar la curiosidad científica, alentar las vocaciones científicas, pero con un realismo que se aleje de miradas románticas en torno a la ciencia. La ciencia es una práctica social que, como cualquier otra, se encuentra atravesada por relaciones de poder, por determinantes históricos, culturales, sociales. Solo pensada así, la ciencia puede ser objeto de cambio y transformación. Consideramos importante pensar conjuntamente sobre el rol que les compete a los compañeros varones, enfatizando la importancia de promover una deconstrucción de los roles, lugares y prácticas fomentadas desde el patriarcado y abonando nuevas masculinidades. Si bien la fecha conmemorativa hace foco en las mujeres y las niñas en la ciencia, otro gran eje de interpelación al sistema científico se asocia a las identidades disidentes. Quienes se apartan de la heteronormatividad y el binarismo de género no encuentran en el sistema científico siquiera la posibilidad de ser nombradas. Se constituyen en cuerpos abyectos sin posibilidad de existir en la ciencia. Así, un primer aspecto sustancial de cara a su visibilización y empoderamiento se vincula con la generación de estadísticas específicas. ¿Qué nivel de participación en la actividad científica poseen? ¿Posibilitan los sistemas actuales de registro la identificación de estas identidades? ¿O más bien se ven forzadas a pertenecer a identidades binarias? Sabemos que las personas de identidades disidentes se encuentran con numerosos obstáculos para acceder a la universidad y, más aún, al mundo científico. La promoción de cupos laborales trans, así como la generación de políticas públicas específicas para el sector, pueden allanar este camino. Así invitamos a todas las mujeres que se desempeñan en este ámbito a gestar, promover y ser protagonistas de procesos de encuentro, de diálogo, de organización colectiva, de discusión y reflexión que lleven a una acción política sistemática y consecuente para lograr nuestros objetivos. Señalamos también la importancia de que cada una de nosotras se aboque a un trabajo personal, singular y subjetivo de deconstrucción y de mirada crítica, reflexiva sobre sí y sobre el trabajo propio, la forma de construir conocimiento y de vincularse con la ciencia. Necesitamos no reproducir el modelo que padecemos, y ello solo puede ser posible en la medida que nos aboquemos a su cuestionamiento, desnaturalización y transformación. En esa tarea, la alianza con otras mujeres, identidades disidentes y organizaciones feministas y diversas resulta un impostergable. En la misma línea, el encuentro entre nosotras constituye un necesario momento de reconocimiento, respeto mutuo y abandono de prejuicios. A nivel nacional, interpelamos a las autoridades de todos los niveles del sistema científico, así como al señor presidente, a abocarse a una transformación raizal del sistema científico nacional, que sin dudas deberá ir de la mano de una verdadera apuesta presupuestaria que saque de la inanición total en la cual se encuentra sumergido el sistema científico en la actualidad. Más que colegas, compañeras. Por otra parte, compartimos la necesidad de generar acciones que promuevan la sororidad, la solidaridad, la nueva fraternidad, el hermanamiento, la alianza cooperativa entre mujeres, que produzcan y afiancen lazos entre nosotras. Tejiendo lazos de solidaridad y compañerismo,
Sostenemos una ciencia con equidad de género, justicia y libre de violencias machistas. Las científicas estamos organizadas. Demandamos un rol protagónico en la generación de políticas públicas para el sector de ciencia y tecnología con una perspectiva de género. Bueno, este fue... Sí. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Escucho Quería perfecto. dar un comentario sobre lo que se acabó de presentar. Sí. La verdad que es muy emocionante saber que ustedes como doctoras profesionales que son, siguen armando esta lucha constantemente para que el día de mañana ya se dejen de ver estas diferencias tan grandes entre géneros y que ya esté asumido de una buena vez por todas de que no importa qué género sea, cualquiera puede ser un profesional sumamente reconocido y nadie tendría que soportar nunca más ese tipo de diferencias. La verdad que creo, de parte de todos los que estamos acá presentes escuchando, le queremos agradecer a todos ustedes que todos los días de alguna forma mucha concientización hoy por hoy sigue pasando y es necesario que se repiense, que se cuestione, y sobre todo lo que hace énfasis al final a los últimos profesionales, que hay que mejorar todo esto de la sororidad, del compañerismo, para que a partir de la unión, a partir de la fuerza, podamos seguir progresando. De verdad, muchísimas gracias, de todo corazón. Bueno, gracias, Evelyn, me vas a hacer emocionar. La verdad que sí, en la comunidad de psicología en esto es una comunidad como muy solidaria y que está peleando mucho porque esto así sea, y también en el sentido de erradicar las violencias. De hecho, la semana pasada publicamos un videíto desde el IPSI por el tema de la erradicación de violencias en ciencia. Ahora, hablando más a título personal y fuera de las estadísticas, bueno, cursar una carrera científica no es sencillo, digo, o sea, en mi caso he tenido la oportunidad de llegar a los cargos altos dentro del CONICET y también llegar a cargos de gestión institucional en el CONICET, pero eso no es frecuente, por eso creo y considero que más allá de que todas las mujeres debemos participar de esta lucha, quienes estamos todavía en cargos superiores tenemos triple obligación de comunicar esto y de seguir peleándola y ponerle el cuerpo para que quienes vienen y quienes son más jóvenes ya no tengan, como vos decís, que emprender esta lucha. Emprenderemos otras luchas, pero no esta lucha. Esta lucha debe avanzar porque si no, no hay justicia. O sea, no se puede concebir un mundo donde la ciencia solo sea una ciencia de varones, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, digo, acá en las estadísticas no se ha visto porque no existen estadísticas sobre eso, recién ahora se está empezando a trabajar sobre eso. El ámbito de la ciencia no solo es un ambiente muy masculino, sino muy violento para las mujeres. Y hay que erradicar todas las violencias, pero en el ámbito de la ciencia mucho más, porque la violencia no deja crecer. Muchas mujeres terminan abandonando la carrera científica por los niveles de violencia que existen, ¿sí? Entonces eso no puede ser posible en ningún ámbito, pero en este momento y en esta ocasión estamos hablando de esto y por eso creo que es importante que sepan que todas las mujeres pueden hacer una carrera exitosa en ciencia. No hay techo o no debería haber techo y por eso vamos a seguir luchando para que así sea, ¿sí? Entonces, las invito a todas las mujeres a que nunca dejen que alguien o un varón diga o una institución plantee una barrera que impida su crecimiento. Ni con ustedes, ni con las mujeres cercanas a ustedes. Dani, ¿querías decir? Sí, porque te están pidiendo que leas el chat porque te están diciendo muchas cosas lindas. Bueno, nada, agradezco, pero mi lucha no es solo mía, es de un montón de mujeres que junto a mí y a otro montón de colegas la luchan, ¿sí? Igual quería decir algo antes. Sí.
Bueno, primero que por ahí, o sea, la profe no lo va a decir, pero, o sea, la profe ha sido una gran impulsora del instituto que hoy tenemos, es la responsable en gran medida, después otro montón de gente la acompañó, de que tengamos un instituto de investigación en la FACU, y es un lugar donde efectivamente, digo, estamos trabajando cuestiones de violencia, estamos trabajando cuestiones de género muy fuertemente, es un lugar que es muy seguro para nosotras como investigadoras. No es la norma de lo que pasa en el CONICET, y eso es muy importante saberlo, pero también tenemos algunos pendientes que tienen también con poder trascender la cuestión binaria, ¿no? Porque hasta ahora hemos logrado posicionar la cuestión de género y empezar a visibilizar todas las dificultades que tenemos las mujeres para ascender en determinados lugares, o las violencias que hemos sufrido en distintas situaciones, pero todavía, digamos, todas las identidades que están por fuera de lo binario tienen todavía muy poco lugar en la ciencia. De hecho, si ustedes ven las estadísticas, hay muy pocas personas trans que tengan el título de doctor o doctora, y muy poquitas que puedan dedicarse, digamos, a la investigación. Entonces, bueno, esa es otra cuestión que también tenemos pendiente, y entender que las cuestiones de género nos atraviesan a todos, y que por ahí también, bueno, nada, todavía tenemos como esos pendientes. Bueno, yo quiero retomar esto que dice Dani, porque lo tenía anotado acá, porque lo dijimos en el video. Es realmente así el tema, todo lo que sea no binario, CONICET y la universidad tiene una deuda enorme, pero enorme. No están contemplados ni siquiera en el registro, ni siquiera en la posibilidad de reconocimiento, y mucho menos dentro de las carreras, ¿sí? de investigador o investigadora o investigadores, ni de la universidad. En ese sentido, todavía la deuda es mucho mayor. De hecho, salió hace pocas semanas una noticia en CONICET sobre alguien trans que había sido reconocido como tal. Primera vez en la historia del CONICET, ¿sí? Un organismo que tiene muchos años ya, y es el organismo de ciencia del país, ¿sí? Así que, nada. Y también decir sobre el tema además del tema género, el tema de las licencias, ¿sí? Por maternidad. Seguimos luchando porque se amplíe, porque existe la licencia por maternidad. En la universidad se avanzó mucho más. Las mujeres tienen 6 meses de licencia, pero en el CONICET todavía no. Las mujeres solo llegan a 3 meses de licencia, como era históricamente, y eso es muy poco tiempo, porque inmediatamente las mujeres tienen que ponerse a producir. Y crecer en el CONICET no es fácil, hay que tener tiempo para poder hacerlo y dedicarse a eso. Y la tarea de maternidad no puede ser una opción que o soy investigadora, soy madre. Ambas deberían poder confluir con apoyos suficientes para que eso ocurra, ¿sí? Y a ver si me queda alguna otra cosa más que anoté. Bueno, y el tema el otro de las violencias, que no quiero dejarlo de lado, ¿sí? Este ambiente es muy violento, y hay que luchar, y hay que tener sororidad para poder seguir transformando a nuestros ambientes de trabajo como ambientes libres de violencias machistas, ¿sí? Bueno, nada, les muestro el librito de científicas de acá para que vean que es re lindo verlo. No hace falta que lo compren, pero sí chequear, consultar las páginas, interesarse por las mujeres que laburan en esto, y apoyar a que esto se siga transformando. Por hoy dejamos acá. El jueves que viene arrancamos con la unidad 2. Muchos me preguntan en el foro, en los mails de foros, que cómo es el cronograma de clases o qué textos se van a trabajar. Los textos en el apunte están ordenados por el modo de trabajo que tienen. Así que si ustedes siguen como la lectura del apunte, esos son más o menos el orden que vamos a trabajar. Cronograma no tenemos, porque la verdad nos ha sido muy difícil el año pasado, y creo que también, calcular cuánto nos lleva a desarrollar un tema. Porque en la presencialidad íbamos más rápido, pero en la virtualidad a veces nos lleva más tiempo poder desarrollar un tema. Entonces, es más o menos en dos encuentros como que podemos abarcar una unidad, salvo la de cualitativos, que nos va a llevar posiblemente más. Entonces, por eso no tenemos cronograma, pero vamos siguiendo los textos a medida que están ordenados. Sí. En función de lo que estás diciendo, justamente una compañera está mencionando que cree que la semana que viene es semana de mayo. Ah, es probable. Yo soy media colorada. Ahí tienen un elemento que incide sobre una planificación de teóricos. Nada, es muy probable.
porque el 25 de mayo es feriado y en general la semana se deja entera para examen. Es probable que la semana de mayo sea la semana que viene y nos veamos el jueves 27 entonces de mayo. Bueno, el próximo jueves que tengamos vamos a empezar a comenzar a avanzar sobre la unidad 2, ¿sí? Y el tema género lo vamos a seguir tratando, vi por ahí rápido, que sobre el tema de la escritura, porque en el ámbito de la academia también es importante visibilizar, y ya lo vamos a ver también en el ámbito de la investigación. Aun cuando uno trabaje con modelos animales y ratones, es importante saber que siempre se trabaja con ratones varones o machos, ¿sí? Entonces, digo, la perspectiva de género está siendo discutida en el abordaje también de las investigaciones, aunque no sean investigaciones de género, sino tener en cuenta el género, visibilizar el género. Y alguien que decía, bueno, pero cada vez que citan un artículo a la mujer, entonces no se sabe si son varones, mujeres, quiénes son. Digo, se ha avanzado también y hay algunas normas que prevén que cada referencia en la bibliografía lleve no solo el apellido, sino también el nombre para visibilizar a las mujeres, ¿sí? Bueno, los dejo por hoy, los dejamos por hoy, las dejamos por hoy. Cuídense mucho, que la cosa no está para nada fácil afuera, el virus está bravo y más difícil que el año pasado, así que intentemos cuidarnos, a cuidar a todos aquellos cercanos a nosotros, y nos vemos la próxima clase, sea cuando sea. O el próximo Perdón, profe, una última, si puede ser. Juan Manuel, dígame, Juan Manuel. Rescatando lo que planteó usted y la doctora Alonso sobre el tema, esta perspectiva amplia de género que toma la cátedra, lo importante de esta lucha, días atrás, y esto lo rescata entre otros los medios hoy, se la detiene a la compañera Aguilera de filosofía por una cuestión de identidad de género. O sea, estuvo detenida varias horas y después sufrió violencia institucional en el área de tribunal. O sea, ahí es una muestra más, se rescata otra muestra más de lo importante de esta lucha, digamos, por la no discriminación de género, por eliminar esta brecha de género. Y uno, escuchando lo de hoy en esta cátedra, realmente se siente parte de esa lucha, así que les agradezco, profe, por la pasión que pusieron en dar esta clase. Gracias a todos ustedes. Bueno, gracias, Juan Manuel. Es verdad lo que vos decís y hay ejemplos a cada minuto. Ayer fue el Día Internacional de la Enfermería y muchos medios salieron a agradecerles y a felicitar a las enfermeras, ¿sí? Digo, por eso cuando Vicky decía, esto es un problema cultural, social. Acá solo estamos analizando la partecita que nos toca al ámbito científico, pero esta transformación va mucho más allá de la ciencia, pero desde la ciencia esto es lo que estamos haciendo y esto es lo que queríamos mostrarles, ¿sí? Nada más, muchas gracias por las cosas lindas que dijeron, sentimos ese apoyo y allá seguiremos en la lucha. Chao, gente. Chao, profe, gracias. Chao, cuídense. Chao, profe. Nos vemos, suerte. Chao, gracias. Chao.